Bienvenida comunidad educativa, soy Isabela Morales. Hoy damos inicio a nuestro programa radial donde tratamos de llevar la radio a todos los integrantes de la comunidad educativa, porque queremos mantenerlos informados sobre temas y noticias que ocurran en nuestra institución. Me va a acompañar en la conducción de este espacio mi compañera María Teresa Palmera. Bienvenidos sean todos, muchísimas gracias por la bienvenida Isa, así como lo dijiste. Mi nombre es María Teresa Palmera y junto a ti estaré conduciendo este interesante e instructivo conversatorio. El día de hoy tendremos a unos profesores invitados, los cuales tienen muchísima experiencia en cada una de sus áreas. Nos acompaña Alba Atencia, psicopedagoga, docente de ética y valores, participante del diplomado Taller Pensamiento Crítico en la Universidad del Norte. Leonor Solano, licenciada en Sociales y Filosofía, también participante del mismo diplomado. Heriberto Ávila, licenciado en Matemáticas y Física, docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de La Guajira. Y nuestra última, y no por eso menos importante, la profesora Marta Patricia Martínez, licenciada en Humanidades, profesora de Lectura y Pensamiento Crítico, también participante del proyecto con la Universidad del Norte. Es la directora de esta iniciativa que pretende motivar y enseñarnos a pensar sobre temas que nos harían mejores humanos. Y sin más preámbulos. Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio sobre pensamiento crítico. Gracias a la profe Alba Tencia, a la profe Leo Solano, al profesor Heriberto Ávila, a María T, a Isa, a las voces de los estudiantes y a las personas que hacen posible que hoy nosotros iniciemos esta conversación. Gracias y pues tratar de llegar a encuentros, a puntos de encuentro sobre lo que es pensamiento crítico, es la intención de este conversatorio. Nuevamente gracias y bienvenidos. Nuestro tema de hoy es cómo pensamos críticamente y para esto hemos preparado unas preguntas las cuales responderán nuestros invitados. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es pensar críticamente? Reciban de mi parte un saludo cariñoso y el mejor de los deseos para que este encuentro que vamos a tener de ideas nos sirva para crecer como personas. El pensador crítico para mí es la persona que es capaz de digerir la información que llega a su cerebro. El pensador crítico es esa persona que no traga entero. Es esa persona sin ser el rebelde sin causa, pero que es la persona que desmenuza la información que llega de manera tal que no solamente la comprende, sino que es capaz de crear con ella. Buenos días, quiero dejarles un saludo caluroso a todos. Mi nombre es Leonor Solano. Estoy contenta de participar en este conversatorio sobre el pensamiento crítico. ¿Qué es pensar críticamente? Bueno, pensar críticamente es la capacidad que tienen los seres humanos de pensar por sí mismos, entendiendo por pensar la forma de crear esas ideas en la mente, relacionarlas con otro, relacionarlas con su entorno, con lo que está observando, para poder formarse en sí una idea concreta. Mi agradecimiento infinito a la profesora Marta Patricia por haberme invitado a este conversatorio académico de alto nivel. Me pareció muy interesante que la academia perfile nuevas formas de aprendizajes y que los estudiantes puedan apropiarse de esas innovaciones. ¿Qué es pensar críticamente desde las matemáticas? En el ámbito de buscar estrategias buenas, adecuadas y responsables para iniciar el juego didáctico entre el saber matemático, el estudiante y el profesor, y que este saber genere sentido en los estudiantes. Inicié el proceso de relacionar el cómo el estudiante asume el pensar sobre el objeto matemático, circunstancia que me llevó a hacerme preguntas para formular respuestas.
La primera indagación fue ¿qué implica el pensar? Y me llevé la sorpresa al confrontar la expresión de Henry Ford. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esta sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Razones de seguro de tipo económico me imagino que lo llevaron a postular este enunciado, tratándose de un revolucionario del transporte y de la industria en los Estados Unidos de América en los años 1891-1945. Con ese lastre que pesaba tanto, me fui a la neurociencia. Algunos relacionan el pensar con el analizar, el examinar, el dudar y el reflexionar. Continué descifrando cada una de estas palabras que intervienen en este cuarteto que conforman el pensar. Y me hice la pregunta, ¿qué es analizar? Es considerar un enunciado examinando sus partes para conocer sus características y extraer conclusiones. La segunda, examinar qué es observar un enunciado para conocer sus cualidades. Una tercera pregunta, ¿qué es dudar? Es considerar a través de la indecisión la validez de un enunciado. Y por último, ¿qué es reflexionar? Es considerar detenidamente un enunciado buscando causas, implicaciones, consecuencias y comprender los resultados. Al término surgieron preguntas. Yo pienso el enunciado que me presentan. El estudiante piensa sobre el enunciado matemático y se coloca en juego didáctico en un escenario áulico. Ahora, pensar críticamente en matemática, ¿qué es? Es pensar con sentido crítico un objeto matemático, examinando o determinando un juicio de valor sobre lo que establece el objeto matemático enunciado y cuestionando lo establecido. Pensar críticamente es pensar en el otro, es tener conciencia que el otro es un ser humano. Cuando yo llegue a esa dimensión, en el momento de estar desarrollando un tema, una situación o cualquier circunstancia, yo puedo tener un pensamiento crítico, justo y acorde a las necesidades del contexto, pensando en el otro. Cuando identifico al otro como me identifico yo, pienso críticamente. Ahora pasaremos a escuchar a algunos de nuestros jóvenes. Cuando yo pienso críticamente, hablando mi tolerancia con respecto a la opinión de otras personas. ¿Con qué me refiero a esto? Si yo me adueñara de la única idea de que el único que tiene el argumento válido soy yo mismo, pues ¿qué sentido tendría escuchar a otros? ¿O qué sentido tendría entender a otras personas? Por eso pensar críticamente va mucho más allá de lo que yo crea. Es parte de entender que somos algo mucho más grande que nuestra propia mente. Para mí pensar críticamente es no quedarnos con lo primero que veamos, sino hacer uso de nuestros conocimientos, investigar, buscar otro punto de vista para formar juicios de valor o opiniones muy bien argumentadas sobre algún tema, opinión o situación en la cual estemos en acuerdo o desacuerdo.
Es bastante enriquecedor saber que las voces de los jóvenes estén presentes en este conversatorio, sobre todo cuando dan opiniones constructivas. Ahora seguiremos con una buenísima canción llamada La máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si tú tienes bajo coeficiente intelectual, tienes que cuidarte de esta máquina infernal. Ella se alimenta de los tipos como tú, que no se dedican a pensar. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Con todo esto podríamos concluir que pensar críticamente es poder discernir e ir más allá de nuestros pensamientos, no solamente de nosotros mismos, sino también respetando la opinión de otros y reaccionar a diferentes situaciones de la mejor manera. Para terminar, pues yo creo que quedan muchas cosas pendientes por conversar sobre pensamiento crítico. Por eso los invitamos a nuestro próximo programa. Y muchas gracias a los estudiantes y a las personas que escuchen nuestra conversación. Gracias a todos y seguiremos en contacto. Para finalmente concluir con esta sesión, nuestra idea es motivarlos a pensar críticamente y a no dejarlos cortar por aquella máquina. Gracias por escucharnos, volveremos con otra sesión de pensamiento crítico y muchos temas más.